Bajo las losas frías de un aparcamiento en Leicester yacía el esqueleto más buscado de Inglaterra. 5 siglos después de su muerte, los huesos de Ricardo III contaban una historia que ni Shakespeare ni los cronistas Tudor se atrevieron a narrar completa. Su columna vertebral se curvaba en una S grotesca, 11 costillas fracturadas, el cráneo partido por 2 golpes mortales. Su brazo derecho, atrofiado y deforme, aún conservaba la posición en la que había empuñado una espada en su última batalla. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Ricardo III gritaba verdades que la historia había silenciado durante 500 años. No era el monstruo diabólico que pintaron los Tudor. Era algo más perturbador, un hombre roto, física y moralmente, aplastado por el peso de una corona que nunca debió ser suya. Los arqueólogos que lo desenterraron se estremecieron al tocar sus restos, no por miedo a maldiciones, sino porque comprendieron que habían encontrado a la víctima más cruel del poder, alguien que se convirtió en verdugo para dejar de ser víctima. Y mientras los científicos medían sus huesos deformes, sus ojos vacíos parecían susurrar desde la tierra: fui rey durante 2 años, 2 meses y un día, pero fui prisionero de mi propio cuerpo durante toda mi vida. Para entender cómo un príncipe se convirtió en el villano más odiado de la historia inglesa, hay que volver a una Inglaterra desgarrada por la guerra, donde nacer deforme era peor que nacer bastardo. Ricardo nació el 2 de octubre de 1452 en el castillo de Fotheringhay, bajo un cielo plomizo que presagiaba tormentas. Era el 12º hijo de Ricardo, duque de York, y Cecilia Neville, y desde el primer llanto, su cuerpo declaró una guerra silenciosa contra las expectativas reales. Su espalda se curvaba hacia la derecha. Su brazo izquierdo crecía normal, pero el derecho permanecía acortado, más delgado, como si Dios lo hubiera modelado con prisa. Sus hombros eran desiguales, uno más alto que el otro, dándole un aspecto de águila herida incluso cuando sonreía. En una época donde la perfección física era sinónimo de gracia divina, Ricardo era la encarnación viviente del castigo celestial. Los médicos de la corte no tenían nombre para su condición. Hoy sabemos que sufría escoliosis severa, posiblemente combinada con distrofia muscular, pero en el siglo XV, las deformidades se explicaban con una sola palabra: maldición. Su madre, Cecilia, rezaba cada noche para que el mal no se extendiera a sus otros hijos. Su padre lo observaba con una mezcla de amor paternal y vergüenza dinástica. Sus hermanos mayores, Eduardo y Jorge, crecieron acostumbrados a la idea de que Ricardo era el raro, el fallido, el que nunca sería un guerrero como ellos. Desde pequeño comprendió que en un mundo donde la fuerza física legitimaba el poder, él siempre sería un impostor. Mientras Eduardo, alto, rubio y apuesto, era adorado por la nobleza como el príncipe perfecto, Ricardo se refugiaba en libros, mapas y estrategias militares. Aprendió latín, francés y los rudimentos de gobierno, pero sobre todo aprendió a observar, a detectar las debilidades ajenas antes de que detectaran las suyas. Su infancia estuvo marcada por la Guerra de las Dos Rosas, ese conflicto salvaje entre yorkistas y lancasterianos que desangró Inglaterra durante décadas. Ricardo tenía 9 años cuando su padre y su hermano Edmundo murieron en la batalla de Wakefield, degollados por soldados lancasterianos que exhibieron sus cabezas en las murallas de York. Esa imagen de cabezas cortadas sonriendo desde las picas nunca abandonó su memoria. La guerra le enseñó que la lealtad era un lujo y la traición una herramienta. Mientras las coronas cambiaban de cabeza con cada batalla,
Ricardo desarrolló una filosofía simple y brutal. En un mundo donde todos mentían, él mentiría mejor. Donde todos traicionaban, él traicionaría primero. Su cuerpo deforme había hecho de él un blanco. Ahora haría de sí mismo un depredador. En 1461, cuando Ricardo tenía apenas 8 años, su hermano Eduardo se convirtió en Eduardo IV tras una serie de victorias militares que aplastaron a los Lancaster. De la noche a la mañana, el niño deforme se transformó en príncipe del reino. Pero no era el heredero. Ese honor correspondía a Eduardo. Y si Eduardo moría, el trono pasaría a Jorge, duque de Clarence. Ricardo ocupaba el tercer lugar en una línea sucesoria que, estadísticamente, nunca lo alcanzaría. Durante la década de 1460, mientras Eduardo consolidaba su poder y Jorge conspiraba contra él, Ricardo se forjó una reputación como administrador leal y eficaz. Le asignaron el norte de Inglaterra, esas tierras ásperas donde los señores feudales aún gobernaban como reyes medievales. Allí, lejos de la corte londinense que susurraba sobre su espalda jorobada, Ricardo encontró respeto. Los norteños no le importaba su deformidad. Les importaba que mantuviera la paz, protegiera las fronteras contra los escoceses y administrara justicia con mano firme. Por primera vez en su vida, Ricardo descubrió lo que significaba ser valorado por sus acciones, no juzgado por su apariencia. Se casó con Anna Neville, viuda del príncipe Eduardo de Lancaster, en una boda que consolidó su poder en el norte, pero que también lo vinculó para siempre con la familia que había destruido a la suya. Ana era pequeña, frágil, traumatizada por una vida de pérdidas políticas. En Ricardo encontró protección. En Ana, él halló la única mujer que lo miraba sin asco. Tuvieron un hijo, Eduardo, sobre quien Ricardo volcó todas las esperanzas que su propio cuerpo deforme nunca había podido sostener. El niño crecía sano, fuerte, perfecto. Era la prueba de que los genes deformes de Ricardo podían generar perfección. Pero las esperanzas de Ricardo estaban construidas sobre arena. En abril de 1483, Eduardo IV murió repentinamente a los 40 años, víctima de una vida de excesos. Dejaba 2 hijos menores, Eduardo, de 12 años, y Ricardo, de 9. El reino quedaba en manos de un niño y bajo la regencia de los Woodville, la familia de la reina viuda Isabel. Para Ricardo, la muerte de su hermano no fue solo una tragedia familiar, fue una oportunidad. Por primera vez en su vida, el poder estaba al alcance de sus manos deformes, y esta vez no iba a dejarlo escapar. La primavera de 1483 cambió la historia de Inglaterra en 2 meses sangrientos. Ricardo, que hasta entonces había sido el hermano leal, el administrador competente, el señor respetado del norte, se transformó en el depredador político más eficaz de su generación. Su primer movimiento fue brillante y despiadado. Interceptó al joven rey Eduardo V cuando viajaba desde Ludlow hacia Londres para su coronación. Bajo el pretexto de protegerlo de la influencia maliciosa de los Woodville, Ricardo arrestó a los acompañantes del niño y se autoproclamó Lord Protector del reino. El futuro rey, apenas un adolescente confundido, fue llevado a la Torre de Londres por su propia seguridad. Semanas después, llegó el hermano menor, Ricardo de York. 2 niños rubios, hermosos, legítimos herederos de la corona.
dos obstáculos vivientes entre Ricardo y el trono que había codiciado toda su vida. Lo que siguió fue una maniobra política que habría impresionado a Maquiavelo. Ricardo declaró que el matrimonio de Eduardo IV con Isabel Woodville había sido inválido debido a un contrato matrimonial previo. Por tanto, sus hijos eran bastardos sin derecho al trono. La evidencia era inexistente, pero Ricardo controlaba el parlamento, el ejército y la narrativa. El 26 de junio de 1483 fue proclamado Ricardo III, rey de Inglaterra por derecho propio. Los príncipes desaparecieron de la vista pública ese mismo verano. Fueron vistos por última vez jugando en los jardines de la torre a finales de agosto. Después, nada. Sus aposentos quedaron vacíos. Sus sirvientes fueron trasladados. Las preguntas se acallaron con miradas amenazantes y silencios calculados. ¿Los mató Ricardo? La historia no ha podido probarlo con certeza absoluta, pero la lógica política es aplastante. Mientras vivieran, serían focos de rebelión. Su mera existencia cuestionaba la legitimidad de su tío, y Ricardo, que había esperado 30 años por el poder, no era el tipo de hombre que dejaría cabos sueltos. Anna Neville, su esposa, enfermó de pena cuando comprendió la magnitud de lo que su marido había hecho. No podía mirarlo a los ojos sin ver la sombra de los niños asesinados. Se consumió lentamente, rechazando la comida, evitando el lecho matrimonial, hasta que la muerte la liberó en marzo de 1485. Ricardo la perdió todo: esposa, hijo, que murió en 1484, legitimidad y alma. Su cuerpo, deforme, ahora cargaba con el peso de una corona manchada de sangre infantil. Y Inglaterra, horrorizada, comenzó a volverse contra el rey jorobado que había vendido su honor por el poder. El reinado de Ricardo III fue una agonía de 2 años. Cada día despertaba sabiendo que la mitad del reino conspiraba contra él. Cada noche se dormía preguntándose quién lo traicionaría mañana. Su espalda jorobada se encorvó aún más bajo el peso de la paranoia, y su brazo atrofiado parecía temblar constantemente, como si presintiera la espada que lo atravesaría. La primera rebelión llegó en octubre de 1483, liderada por su antiguo aliado, el duque de Buckingham. El hombre que lo había ayudado a usurpar el trono ahora proclamaba que Ricardo era un tirano ilegítimo. La ironía era exquisita. Buckingham utilizaba los mismos argumentos que Ricardo había empleado contra los príncipes. Los traidores, descubrió Ricardo, engendran traidores. Aplastó la rebelión con eficiencia brutal. Buckingham fue capturado y ejecutado sin juicio, pero cada cabeza que cortaba generaba 3 enemigos nuevos. Su corte se vació de aliados. Los nobles huían hacia Francia, donde Enrique Tudor, el último pretendiente Lancaster, construía un ejército de exiliados y mercenarios. Ana murió en la primavera de 1485 y con ella se desplomó el último pilar emocional de Ricardo. Los rumores decían que él mismo la había envenenado para casarse con su sobrina, Isabel de York, y legitimarse mediante matrimonio. Era mentira, pero la Inglaterra que había aprendido a temerlo creía cualquier horror sobre el rey jorobado. El 7 de agosto de 1485, Enrique Tudor desembarcó en Gales con 2000 hombres. Ricardo reunió un ejército 3 veces mayor, pero los números mentían. La mitad de sus fuerzas estaban compuestas por nobles que esperaban el momento oportuno para cambiar de bando. El resto luchaba por miedo, no por lealtad. El 22 de agosto,
Ambos ejércitos se encontraron en Bosworth Field, una planicie embarrada en el corazón de Inglaterra. Ricardo, montado en su caballo de guerra, llevaba la corona real sobre su yelmo. Era la primera vez en un siglo que un rey inglés luchaba personalmente por su trono. Durante la batalla, Ricardo vio a Enrique Tudor al otro lado del campo, protegido por un pequeño grupo de guardaespaldas. En un momento de desesperación o valentía suicida, espoleó su caballo y cargó directamente contra su rival. Su brazo deforme empuñaba la espada. Su espalda jorobada se inclinaba sobre la montura. Por unos segundos gloriosos, fue el guerrero que su cuerpo nunca le había permitido ser. Casi llegó hasta Enrique. Mató a su portaestandarte, Sir William Brandon. Derribó a Sir John Cheney. Pero entonces Lord Stanley, que había prometido apoyar a Ricardo, cambió de bando en plena batalla. Las tropas de Ricardo fueron rodeadas. Una maza le destrozó el yelmo, un hacha le partió el cráneo. Su cuerpo deforme cayó en el barro, y la corona rodó hasta los pies de sus enemigos. Los soldados Tudor encontraron su cadáver entre los caídos. Su espalda jorobada estaba rota, sus costillas fracturadas, su cráneo abierto en 2 lugares. Lo desnudaron, lo ataron a un caballo como un saco de grano y lo pasearon por Leicester bajo los gritos de una multitud que celebraba la muerte del rey maldito. No hubo funeral real. Lo enterraron en una fosa común en el convento de los frailes grises. Cuando los Tudor disolvieron los monasterios, los huesos de Ricardo se perdieron bajo los escombros de la historia, y allí permaneció, bajo la tierra inglesa, hasta que un aparcamiento moderno lo despertó 500 años después. Enrique VII fundó la dinastía Tudor sobre los huesos de Ricardo III, pero no le bastó con matarlo. Necesitaba demostrar que su victoria había sido moralmente justificada. La historia escriben los vencedores, y los Tudor escribieron a Ricardo como el villano perfecto. Shakespeare lo inmortalizó como un monstruo sonriente, un diablo jorobado que seducía viudas y asesinaba niños por placer. Los cronistas Tudor lo describieron bebiendo la sangre de sus víctimas y practicando brujería en los sótanos de la torre. Era propaganda, pero propaganda eficaz. Durante 500 años, el nombre de Ricardo III fue sinónimo de maldad absoluta, hasta que los arqueólogos de la Universidad de Leicester lo desenterraron en 2012. Su esqueleto contó una historia diferente. Sí, era jorobado. Sí, había muerto violentamente, pero también era más pequeño de lo esperado, más frágil, más humano. Los análisis forenses revelaron que había vivido con dolor constante, que cada movimiento le causaba sufrimiento, que su brazo atrofiado había desarrollado músculos compensatorios por años de uso forzado. El ADN confirmó su identidad. Los isótopos de sus dientes demostraron que había comido proteínas de calidad durante toda su vida. Era realmente de sangre real. Y los cortes en su esqueleto narraron sus últimos minutos. Había muerto luchando, no huyendo. Un hombre pequeño, deforme, traicionado por su propio cuerpo y por su época, que eligió morir como rey antes que vivir como cobarde. Los restos de Ricardo III fueron enterrados nuevamente en 2015, esta vez en la Catedral de Leicester, con todos los honores reales que se le negaron en vida. Miles de personas acudieron a presentar sus respetos al rey más odiado de Inglaterra. Había tardado 500 años, pero finalmente había encontrado la paz. Su historia resuena hoy más que nunca. En una época donde el acoso escolar, la discriminación por discapacidad y la compensación violenta de complejos de inferioridad dominan las noticias, Ricardo III se alza como una advertencia. La sociedad que margina a los diferentes crea a sus propios monstruos.
habría sido diferente si su cuerpo hubiera sido perfecto. Si la Inglaterra del siglo XV hubiera aceptado que la dignidad humana no depende de la forma física, nunca lo sabremos. Pero cada vez que alguien se burla de las diferencias corporales, cada vez que la política compensa complejos personales con crueldad pública, el fantasma de Ricardo III susurra desde su tumba: así se crean los tiranos. Esta no es la historia de un rey maldito. Es la historia de un hombre roto que rompió a otros para sentirse entero, un príncipe que buscó en el poder lo que la naturaleza le negó en el cuerpo. Un ser humano que descubrió, demasiado tarde, que las coronas no curan las deformidades del alma. Ricardo III no fue el demonio que pintaron los Tudor. Fue algo más aterrador. Fue uno de nosotros. Y aún hoy, en una época que se cree más civilizada, su historia nos interpela. ¿Cuántos Ricardo III estamos creando con nuestro desprecio hacia los diferentes? ¿Cuántos monstruos nacen cada día en las aulas, oficinas y calles donde la crueldad disfraza la ignorancia? Porque hay cuerpos que mienten, pero también hay sociedades que no saben ver la humanidad detrás de la diferencia. Y cuando esa ceguera se vuelve norma, los jorobados empuñan espadas.